Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial de Python, que como ya sabéis se llama Python es fácil y te lo voy a demostrar. Hasta ahora hemos estado viendo cómo utilizar variables, hemos visto cómo pedir datos y mostrar también información por pantalla. Hemos también aprendido a utilizar las estructuras condicionales y repetitivas. También sabemos manejar las cadenas de texto. Y por último, en este vídeo tutorial vamos a trabajar con listas. Las listas nos van a permitir poder utilizar varios valores dentro de una misma variable. Es decir, cuando nosotros utilizábamos variables, solo podíamos almacenar un valor en una variable. Entonces, si nosotros hacíamos algo como esto, si yo, por ejemplo, pongo n es igual a 1, en este momento n valdría 1. Pero si yo hago n igual a 2, cuando se ejecuta esta instrucción, n pasa a valer 2, el 1 se perdería, porque n no puede almacenar más de un valor, solo puede almacenar un valor cada vez. Entonces, para superar esta limitación vamos a utilizar las listas, que como su propio nombre indica, una lista me permite almacenar un conjunto de valores. Entonces, las listas se van a crear utilizando los corchetes, es decir, si yo, por ejemplo, hago algo como esto, estoy creando una lista que ahora mismo no tiene ningún elemento, sería una lista vacía. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a crear un conjunto de valores que van a ser cadenas de texto, por ejemplo, 1, 2, y 3. ¿Vale? Como vemos aquí, es una lista que contiene 3 elementos y cada uno de ellos es un texto. Entonces, para poder acceder a los determinados elementos que tiene una lista, puedo utilizar los corchetes de la siguiente forma. El primer elemento es... Y ahora pongo el nombre de la lista y entre corchetes indico qué elemento es el que quiero acceder. Entonces, tenemos que recordar que si yo pongo esto, yo voy a acceder realmente al segundo elemento, ¿vale? Porque las listas comienzan numeradas en 0. Entonces, el primer elemento es el 0, luego vendría el 1 y luego el 2. Así que, fijaos, voy a ejecutar esto. Como siempre, lo tengo que guardar. Dice que ya existe. Bueno, reemplazar. Entonces, veis cómo me dice el primer elemento es 2, lo cual no es verdad, porque el primero es 1. Eso es porque tenemos que poner aquí un 0. Y si ahora ejecutamos, vemos cómo efectivamente nos dice que el primero es el 1. Otra cosa que podemos hacer es unir listas. Por ejemplo, imaginemos que yo voy a crear ahora una segunda lista, lista 2 es igual a 4, 5. ¿Vale? Entonces yo ahora quiero crear una lista que contenga los elementos de la lista primera y de la lista segunda. Por ejemplo, voy a poner lista 1 y ahora voy a poner lista 3 es igual a lista 1 más lista 2. Y ahora aquí lo que voy a hacer es mostrar la tercera lista. Aquí voy a poner lista, por ejemplo. Entonces, si yo hago un print de una variable que es una lista, lo que va a hacer es imprimir la lista completa. Vamos a verlo. ¿Veis? La lista completa está formada por la unión de las dos listas, ¿vale? La lista 3 es la suma de las dos listas. Otra cosa que podemos hacer también es sacar la cantidad de elementos que tiene una lista.
Por ejemplo, vamos a decir aquí, la lista tiene... Aquí vamos a mostrar la cantidad de elementos que tiene esa lista. Y aquí ponemos, por ejemplo, elementos. ¿Vale? Entonces, si yo ejecuto, vemos cómo nos dice que la lista tiene 5 elementos. La función len nos va a devolver la cantidad de elementos que tiene una lista. Si os acordáis, la función len ya la hemos visto y la vimos cuando utilizábamos las cadenas de texto. Entonces, si yo a len le paso una cadena de texto, me devuelve cuántos caracteres tiene esa cadena de texto, pero si le paso una lista, me va a decir cuántos elementos tiene esa lista. Si yo tengo una lista que ya está hecha, la puedo manejar o la puedo insertar nuevos elementos utilizando el método append. Vamos a ver cómo funciona el método append. Imaginemos que yo tengo una lista que inicialmente está vacía, no tiene elementos. Entonces yo aquí le voy a meter 3 elementos. Voy a hacer un for range 3, 2 puntos, para que me pida 3 elementos. Entonces yo voy a leer primero un elemento. En este caso lo voy a hacer con números, ¿vale? En vez de por cambiar, en vez de hacerlo con cadenas de texto, lo voy a hacer con números. Entonces voy a coger una variable donde voy a guardar lo que me devuelva el input que el usuario va a ir metiendo. Entonces, dime un número. ¿Vale? Entonces, voy a pedir un número. Ese número se va a guardar en la variable n y ese número lo voy a meter dentro de la lista. Entonces, para meterlo dentro de la lista, lo que hago es lista.append. Y le voy a pasar a append el elemento que quiero insertar. Entonces, cuando termine este bucle que repite 3 veces, se supone que voy a tener los 3 números metidos en la lista. Así que voy a hacer un print que me imprima la lista. Si yo esto lo ejecuto, me dice, dime un número, pues el 2, el 4 y el 6. Y como vemos, aparece una lista con 3 elementos, el 2, el 4 y el 6. Es muy importante que si hacemos un ejercicio parecido a este, hagamos esto de aquí, ¿vale? Que creemos en primer lugar la lista vacía, porque si no lo hacemos, al intentar hacer un append va a darnos un error, porque lista es algo que no está definido, con lo cual si no es una lista no podemos hacer un append, entonces esto nos va a dar un error. Así que primero lo declaramos como una lista vacía, sin elementos, y luego ya iremos añadiendo los elementos aquí. ¿Vale? Entonces, yo aquí lo he hecho dentro de un bucle, pero si hiciera falta se podría poner un lista.append en cualquier sitio, ¿vale? Porque eso, la idea es que el append lo que nos va a hacer es añadir un elemento a la lista. Luego vamos a ver a continuación cómo contar las veces que hay un elemento, que aparece un elemento dentro de la lista. Imaginemos que yo tengo pues una lista de números, por ejemplo, pues esta de aquí, ¿no? Yo voy a meter 3 números y ahora voy a hacer que cuente cuántas veces está el número 2. Entonces, el número 2 está... Ahora aquí voy a hacer que me aparezca el número de veces que está el número 2. Y para eso voy a utilizar un método que se llama count. Y le voy a decir qué es lo que tiene que contar. Lo que quiero que cuente es cuántas veces está ese elemento dentro de la lista esta de aquí. Y a continuación pues voy a decir que aparezca la palabra veces, para que me diga está 5 veces o está 2 veces, lo que sea.
En este caso, como es una lista que va a tener 3 elementos, es imposible que esté 5 veces, ¿vale? Pero voy a insertarlo un par de veces para que los cuente. Entonces, dime un número, pues le meto el 2, luego le voy a meter el 3 y luego le meto otra vez el 2. Entonces, como veis, dice que el 2 está 2 veces. Pero si yo lo vuelvo a ejecutar y digo 2, 2 y 2, me dice que está 3 veces. Y si lo meto una sola vez, pues está una sola. Entonces vemos cómo lo que hace es coger lo que yo le paso por parámetro y cuenta cuántas veces está dentro de la lista. Otra cosa que podríamos hacer perfectamente es borrar todos los elementos de la lista. Y para eso vamos a utilizar un método que se llama clear. Lista.clear. Y si yo hago ahora un print que muestre la lista, vamos a ver cómo no contiene ningún elemento. Voy a meter 3 elementos, ¿vale? Y entonces, como he metido el 3, el 4 y el 5, el 2 no lo encuentra, me dice que está 0 veces, y como vemos, después de hacer el clear, la lista ya está vacía. Otra cosa que podemos hacer es averiguar en qué posición hay un determinado elemento. Por ejemplo, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el 2, pero ahora quiero que me diga en qué posición está. Entonces, en el caso de que no esté, nos va a dar un error. Y si sí que está, nos va a decir en qué posición está el primer elemento. Así que vamos a decir el 2 está en la posición... Y ahora voy a poner lista.index, ¿vale? El método index nos dice en qué posición está el elemento que le voy a indicar por paréntesis. Y yo quiero que me busque el número 2. Entonces, si le doy a ejecutar, meto el 3, el 2 y el 4. Entonces, aquí me está dando un error porque dice que 2 no está en la lista. Vamos a ver por qué ocurre esto. Lista. Ah, claro, efectivamente. 2 no está en la lista porque he borrado la lista, no contiene al elemento 2. ¿Vale? Entonces hemos dicho que si no encuentra ese elemento nos va a dar un error. Así que para evitar este error, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a quitar esto. No quiero que borre los elementos de la lista y vamos a volver a ejecutar porque si no vamos a obtener de nuevo ese error. Así que 2, o mejor voy a meter el 2 más hacia adentro, el 3, el 2 y el 4, que es lo mismo que había puesto antes. Entonces, como veis, dice que el 2 está una vez y está en la posición 1. Si os acordáis, hemos dicho que la lista empieza a numerarse en 0, con lo cual 0, 1. Efectivamente, ahí se encuentra. ¿Qué pasaría si yo meto por ejemplo, el 2, el 3 y el 2? Pues me dice que está en la posición 0, porque hemos dicho que siempre nos devuelve la posición de la primera vez que lo encuentra. Entonces empieza a buscarlo, lo encuentra aquí y ya para. ¿Vale? Entonces está en la posición 0. Vamos a ver también cómo insertar un elemento en una determinada posición. Entonces, para hacer eso vamos a utilizar el método insert. Vamos a poner el nombre de la lista en la que queremos insertar el elemento, .insert. Y a continuación le decimos en qué posición queremos insertar ese elemento y qué elemento queremos insertar. Pues vale, queremos insertar en la posición 1 el elemento 22. Y ahora vamos a imprimir la lista. Vamos a ejecutar para ver cómo funciona el programa. Vamos a meter lo mismo que hemos metido antes, un 2, un 3 y un 2. Un 2, un 3 y un 2. Entonces, nos muestra la lista, todo correcto. El número 2 está 2 veces, el 2 está en la posición 0. Y como ahora estamos insertando en la posición 1, que es el segundo elemento,
el número 22, pues vemos que aquí está ahora el 22 y el resto de la lista se desplaza para dejar hueco al 22. ¿Vale? A continuación vamos a ver cómo extraer elementos de la lista. Vamos a ver cómo extraer el último elemento de la lista y además lo quita de la lista. Entonces, utilizando el append y el método que vamos a ver ahora, que se llama pop, vamos a poder construir como si fuera una pila de elementos. Es decir, yo voy metiendo elementos con el append en la pila y cuando hago pop los voy sacando del final, ¿vale? Es decir, que el último que entra es el primero que sale cuando hago pop. Entonces, vamos a coger esta lista que tenemos aquí con 4 elementos. Por no liar con tanta cosa, vamos a coger directamente y voy a poner aquí 2, 22, 3 y 2, ¿vale? Una lista con esos 4 elementos. Y ahora voy a coger, pues por ejemplo, una variable donde voy a poner lista.pop. Entonces, voy a decir el elemento. Mirad, para que se vea más claro, porque el primero y el último aquí en esta lista es un 2, voy a poner aquí un 1, ¿vale? Para que veáis que realmente el 2 que aparece o que se saca de la lista, bueno, en este caso no va a ser un 2, va a ser un 1, ¿vale? Pero que el elemento que aparece realmente es el último, porque antes al haber también aquí un 2, pues alguien podría pensar que a lo mejor el que está saliendo es este. Entonces, el elemento es, aquí voy a poner n para que se vea el elemento y luego voy a hacer un print de la lista para que se vea que ese elemento ya no está en la lista. Así que ejecutamos. Como podéis ver, aparece esta lista que si la comparamos con esta de aquí, vemos que el elemento 1 es el último de la lista y la lista ahora se queda solamente con el 2, el 22 y el 3, es decir, que ese elemento ha sido extraído de la lista. De esa forma hemos creado, como hemos dicho antes, pues una pila de elementos, lo vamos metiendo en la pila y los vamos sacando del último que llega. Last in, first out. Esto es lo que se llama una estructura LIFO. Es decir, el último en entrar es el primero, first, en salir. Muy bien, pues ahora vamos a ver cómo podemos, por ejemplo, eliminar un elemento de la lista. Como hemos visto, el pop elimina el elemento de la lista, pero elimina siempre el último. ¿Y qué pasa si yo quiero eliminar el primero o el segundo o el tercero? Pues para eso vamos a utilizar otro método. Pero en este caso el método que vamos a utilizar, que se llama remove, lo que hace es buscar el elemento que nosotros le vamos a indicar y lo borra de la lista. Entonces, bueno, borra la primera vez que lo encuentra, ¿vale? Porque si estuviera varias veces no lo borra todo, solo borra la primera vez que lo encuentra. Entonces, vamos a utilizar remove para coger de esta lista y borrar el 22. Entonces, lo que hacemos es lista.remove y ponemos el 22. Entonces, si ahora imprimimos print lista, vemos que el 22 ya no está, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría si yo aquí, por ejemplo, le pongo un 2 y le digo que borre el número 2? Pues vamos a verlo. Como podéis ver, él comienza a buscarlo, lo encuentra, como ya lo ha encontrado, lo borra y se para, es decir, que este 2 no lo va a borrar. Si yo quisiera borrar todos los doses, y lo que podría hacer es contar cuántas veces está y entonces hacer un bucle que borre el número 2 tantas veces como esté dentro de la lista.
Otra cosa que también a lo mejor nos puede ser útil en nuestros programas es darle la vuelta a la lista. Es utilizar el método reverse, que lo que hace es, pues eso, darle la vuelta a la lista. Entonces, si yo pongo aquí lista.reverse, lo que vamos a obtener va a ser la lista en orden inverso. Como podéis ver, antes salía 2232 y ahora sale 2322, ¿vale? Le da la vuelta. También nos puede ser útil ordenar la lista, ¿vale? Porque en este caso da la casualidad de que al darle la vuelta a la lista aquí lo tenemos ordenado, así que para que no tengamos esa suerte, lo que vamos a hacer es, vamos a borrar todo esto y lo vamos a poner desordenado. Vamos a poner aquí un 5, vamos a poner aquí un 2, vamos a poner aquí un 77 y aquí vamos a poner un 23. Y si ahora ponemos lista.sort, ¿vale? Esto lo que va a hacer es ordenar la lista. ¿Veis? Entonces lo teníamos desordenado y ahora aparece 2, 5, 23 y 77. ¿Y qué pasa si quisiéramos ordenarlo en sentido contrario? Es decir, esto va en sentido ascendente y yo lo quería en sentido descendente. Es decir, primero quiero el más grande y al final el más pequeño. Pues puedo poner aquí reverse igual a true. Entonces, como veis, lo hace al contrario. También podría haber hecho una cosa y es primero lo ordeno ascendentemente y luego utilizo el método reverse que hemos visto antes y le doy la vuelta, ¿vale? Es otra solución. Y por último, o casi por último, vamos a ver cómo utilizar los corchetes, al igual que hicimos con las cadenas de texto, para poder partir una cadena de texto en dos. Vamos a ver cómo esto mismo lo podemos hacer también con las listas. Entonces, imaginemos que yo tengo esta lista, pero yo quiero crear dos listas, una que contenga los dos primeros elementos y otra que contenga los dos últimos. Bueno, pues como hablamos en el vídeo anterior, cuando decíamos cómo poder dividir una cadena en varias partes, el primer elemento que voy a indicar aquí es por qué carácter voy a empezar, que en este caso sería por qué elemento de la lista voy a empezar. Entonces, el elemento número 0, es decir, el que está en la posición 0, va a ser el primer elemento de la lista. Y luego voy a poner dos puntos y hasta dónde quiero llegar. Acordaos que yo, si indicaba este elemento de aquí, este elemento no lo coge, entonces se queda con los anteriores a este. Con lo cual, si esto es un 0, 1 y 2, aquí tengo que poner un 2. ¿Vale? Y de esa manera se va a quedar con los dos primeros, ¿vale? Porque aunque yo le indique esta posición no la llega a coger, se queda con los anteriores. Y ahora voy a ponerle lista 1 y lista 2. Y ahora, en la lista 2, el primer elemento va a ser el que ocupa la posición 2 y ya lo que voy a hacer es decirle que hasta el final. Si no indico ningún elemento, es hasta el final. Entonces, si yo ahora hago un print de lista 1 y otro print de lista 2, vamos a ver cómo nos está dando un error. Entonces, vamos a ver qué es lo que ha pasado aquí. Vamos a intentar solucionar este problema. Entonces, vale. El problema es que hay que decirle de la lista, quiero que empezando en el elemento 0, llegar hasta el 2 y luego de la lista empezando del 2 hasta el final. Es decir, hay que poner antes de los corchetes la lista que estoy dividiendo, ¿vale? Esto ha sido un despiste por mi parte. Ahora sí, ¿veis? Como podéis ver, los dos primeros elementos, el 5 y el 2, están en la primera lista y en la segunda lista están los dos últimos. Y ya sí que sí, para terminar,
vamos a ver cómo recorrer una lista, ¿vale? Entonces, esto es algo que se hace muchísimo con las listas, el recorrido de cada uno de los elementos. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es poner for, luego aquí ya sabéis que se pone una variable. Aquí, digamos, por convención o por costumbre, se suele poner una i, pero yo aquí puedo poner cualquier elemento, cualquier nombre a esa variable. Por ejemplo, elemento, ¿vale? También sirve. Y aquí vamos a poner la lista que queremos recorrer. Entonces, básicamente esto lo que va a hacer es un bucle con tantas repeticiones como elementos tiene la lista, porque básicamente lo que va a ir haciendo es coger el primer elemento, lo guarda aquí y ya se ejecutaría pues la repetición. Luego cogería el segundo elemento, lo mismo, lo guarda aquí en elemento y hace lo que yo ponga dentro del bucle. Luego el tercer elemento, el cuarto, y ya no hay más elementos y el bucle termina. Entonces, vamos aquí simplemente a hacer un print, ¿vale? Para ver que nos imprime los elementos de la lista, ¿vale? Como cada elemento lo va guardando en esta variable, pues yo aquí hago un print y lo muestro. Elemento, me falta una T. Así que, ¿veis? Estamos mostrando los elementos de la lista, ¿vale? Imaginaos que yo digo aquí elemento más 1. Pues lo que va a hacer es mostrar los elementos de la lista, pero sumando 1 a cada uno. Entonces, si yo lo muestro, pues veis, sale el 6, que es 5 más 1, el 2 muestra un 3, el 77 muestra el 78, el 23 pues muestra el 24. ¿De acuerdo? Pues nada, vamos ahora a ver 3 ejercicios muy facilitos para ilustrar el funcionamiento de las listas. Muy bien, pues aquí estamos preparados para hacer esos 3 ejercicios. En el primer caso vamos a construir una lista con el nombre de todos los meses del año y vamos a decir, vamos a pedirle a que el programa nos diga cuántos meses tiene el año. Entonces, este programa es muy sencillo porque vamos a crear una lista con los meses y vamos a poner el nombre de cada mes. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Voy a cerrar el asistente y seguimos. Julio, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ok, pues ya tenemos el nombre de todos los meses almacenados en la lista. Y ahora lo único que tenemos que hacer es decir que nos diga cuántos meses hay almacenados en la lista. El año tiene. Y ahora vendría el número. Y ya sabéis que para saber cuántos elementos tiene una lista tenemos una función que se llama len y que si le paso una lista me va a contar cuántos elementos tiene. Entonces, meses, punto. ¿Vale? Esto lo vamos a guardar como ejercicio 1.py. Me dice que ya existe, lo reemplazo. Y como podéis ver, me dice que el año tiene 12 meses. Pero este 12 viene de contar la cantidad de elementos que tiene la lista, ¿vale? Ahora vamos a hacer el segundo ejercicio. Y el segundo ejercicio vamos a aprovechar esta lista. Así que, en vez de tener que volver a escribirla, lo voy a copiar y pegar. Porque lo que nos va a hacer el programa es decirnos, dime qué mes
quieres que muestre. Y nosotros vamos a indicar el mes con un número y él tiene que acceder a esa posición y mostrarlo. Entonces vamos a leer el mes con un input que además, como vamos a leer un número, tenemos que utilizar la función eval para evaluar ese texto, porque input lo devuelve en formato texto y lo tenemos que transformar en número para luego poder utilizarlo como índice dentro de la lista. Entonces, dime el número de mes. ¿Vale? Aquí tenemos que cerrar 2 veces porque hemos abierto 2 veces. Entonces, cada paréntesis tiene que tener su paréntesis de cierre. Y ahora hacemos un print y decimos ese mes es... Y aquí vamos a poner el nombre del mes, que lo vamos a sacar de la lista de meses. Y acordaos que utilizando los corchetes yo puedo indicarle un numerito que es la posición que yo quiero extraer de esa lista. Entonces voy a ponerle la variable que guarda el número que ha escrito el usuario. Vamos a poner a esto un nombre, ejercicio 2. Aceptar, reemplazar. Entonces, como podéis ver, dime el número de mes. Si yo le doy el 2, por ejemplo, me dice marzo. Acordaos que decíamos que el número de mes, que normalmente marzo sería el mes 3, pero como el número que nosotros indicamos es la posición a la que queremos acceder, tenemos que tener en cuenta que el mes empieza en 0, ¿vale? Entonces, si yo quiero que me devuelva enero, tendré que poner 0, no tendría que poner 1. De todas formas, si yo quisiera utilizar los números de meses normales, es decir, si yo quisiera, por ejemplo, decir que enero sea el 1 y febrero sea el 2 y diciembre sea el 12, pues lo que puedo hacer es simplemente restar 1. ¿Vale? Si yo resto 1 y yo le digo dime el mes 1, pues me dirá enero. También algo que estaría bien, ¿vale? Aunque no lo pida el ejercicio, tenemos que tener en cuenta que el usuario aquí puede meter cualquier número. Entonces, claro, si el usuario me mete un 500, eso no es un mes. O si me mete un -5, pues eso tampoco es un mes. Entonces, si lo vamos a hacer de esta manera, restando 1, pues el mes tiene que estar entre 1 y 12. Entonces yo podría poner aquí 1 y 12 para que el usuario sepa que tiene que meter un valor entre 1 y 12, pero obviamente hay que comprobarlo. Y para eso puedo utilizar, por ejemplo, las estructuras condicionales. If m es menor que 1 o m es mayor que 12, pues podemos dar un mensaje de error. Eso no es un mes. ¿Vale? Y si no, pues ya le decimos el nombre del mes. Vamos a probarlo. ¿Vale? Entonces, si yo meto un 0, me dice, eso no es un mes. Si le meto un 77, eso no es un mes. Pero si le meto el 2, me dice febrero, ¿vale? Es una manera de controlar que el usuario no nos meta un valor que sea inválido. Vale, pues con eso ya hemos terminado este ejercicio y vamos a hacer el siguiente, que ya va a ser el último. Y básicamente lo que vamos a hacer es que el programa nos muestre todos los meses, el nombre de todos los meses del año.
Y para eso, pues ya sabéis que en la parte de la explicación hemos visto cómo se recorre una lista. Así que básicamente es lo que tenemos que hacer. Vamos a coger esto y ¿cómo se recorre una lista? Os doy unos segundos para que lo penséis y a ver quién lo acierta. Exacto, lo has acertado, con un bucle for. Vamos a poner un bucle for, aquí ponemos la variable que nos va a servir para que el bucle funcione, luego ponemos in y luego ponemos la lista a recorrer. Ponemos 2 puntos y aquí ya hacemos pues las cosas que tengamos que hacer. Entonces, en este caso simplemente es hacer un print que imprima el nombre del mes. Entonces, como esto va a ir devolviendo cada uno de los elementos, pues esos elementos hay que mostrarlos. Con eso ya tendríamos hecho el ejercicio, pero previamente, antes de probarlo, tenemos que ponerle un nombre. Ejercicio 3. Y como podéis ver, aquí se muestran todos los elementos de la lista. Voy a ponerle, antes del for, un pequeño print que diga los elementos de la lista son y si ahora lo ejecutamos, pues nos dice los elementos de la lista, o si no podemos poner mejor que los elementos de la lista, los meses del año son, y ahora sí nos muestra el nombre de todos los meses del año. Bueno, pues con esto vamos a dar por finalizado este vídeo. Espero que hayáis entendido cómo funcionan las listas y que sigáis experimentando con ellas. Os puedo asegurar que esto es algo que es muy útil cuando uno hace programas en Python. Y aunque estos ejercicios son muy sencillos, las listas se pueden utilizar en programas muy complejos y son realmente útiles. Espero que el vídeo os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo. Hasta luego.